Oh, I say he's done it! Well, I've seen it, but I don't believe it. David Villa for New York City. Is 1996, totally different era in American soccer. Pozuelo! Oh my! Another special strike from Alejandro Pozuelo! Albert Salaves, final game of his professional career here. What an absolute belter from Jose Mari! Carlos Hill drives it in, and New England Revolution. There's a chance, and LA finds an equalizer! Nacho Maganto! Select from Wake Forest University, John Baccaro. Elie. 1-0! Spectacular from Bojan, is knocked in by Vasquez. Toronto FC will win MLS Cup for the first time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Destino MLS. Ya lo saben, el podcast que repasa la carrera deportiva de aquellos jugadores españoles que han formado y forman parte de la historia de la MLS, de la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Uno no sabe por qué caminos te va a llevar la vida, y en el caso de nuestro invitado, los caminos no dejaron de ser de ida y vuelta entre Asturias y Galicia. Como él mismo dice, nació en Oviedo para criarse en Lugo, para acabar en el Sporting, para marcharse al Deportivo de La Coruña y regresar de nuevo, esta vez a Cantabria, al Racing de Santander. En su etapa en el Molinón coincide con un guaje, en buena parte responsable de los mejores éxitos de nuestra selección, David Villa. Apenas habían cumplido la mayoría de edad. Lo que ninguno de los dos podía imaginar es que muchos años después ambos iban a acabar reencontrándose a miles de kilómetros en la tierra del soccer, en la MLS, y en una franquicia recién creada. Lo dicho, que inescrutables son los caminos del balón. De la mano de Pablo Álvarez, en Destino MLS ponemos rumbo a Nueva York. So today is another historic day for soccer in America. Major League Soccer's 20th team, NYCFC, has been awarded to the city of New York. Congratulations. Yes. Here's David Villa. Villa across the face and goal! And there it is! First touch of the ball and Patrick Mullins. I've been around the world and nothing. Estamos con Pablo Álvarez. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Todo bien, muy bien, gracias. Jugador del New York City sí, además en la temporada inaugural. Pablo, vamos a empezar un poco la entrevista, siempre lo hacemos un poco al revés, aunque ahora vamos a volver a cómo surgió la oportunidad, pero lo primero que quiero que me digas es cómo definirías esta experiencia, este American Soccer Dream, este sueño americano futbolístico. Para mí fue la guinda del pastel, ¿sabes? Había tenido una carrera aquí en España en primera y en segunda división, y bueno, siempre había querido jugar en el extranjero y Estados Unidos me llamaba mucho la atención, y poder con 34 para 35 años poder disfrutar de jugar allí y poder jugar en New York City, pues fue una experiencia increíble. Has tenido una carrera dilatada entre primera y segunda división, sobre todo, has sido un hombre importante en el Sporting de Gijón, en el Deportivo de La Coruña, en el Racing de Santander, en el Lugo, y quiero que me cuentes un poco cómo surge la oportunidad, porque tengo entendido que luego te vas al Langreo unos meses, pero antes de irte ya al Langreo es cuando empieza a rondar un poco en la cabeza la posibilidad de irte allí a Estados Unidos. Sí, bueno, ya había tenido la opción, había tenido un par de opciones de ir a Estados Unidos. Lo que pasa es que, bueno, estaba bien en España, una vez estaba en el Depor, otra vez estaba en el Lugo, estaba muy contento y no cuajó. Y entonces con 34 años acabé contrato en el Lugo. Y fue cuando David Villa pues firma por Nueva York y empezaba la temporada siguiente y era un equipo nuevo. Entonces, bueno, pues mirando opciones, hablé con David y le dije, oye, entiendo que estarán buscando jugadores, pregunta a ver si hay la posibilidad. Entonces me dijo, vale, yo hablo con ellos y te digo. Y entonces me dijo, mira, ahora no van a fichar a nadie, van a empezar a fichar a finales de año o principios de año y bueno, es interesante que estés jugando, que estés entrenando y que estés en movimiento. Entonces, bueno, mira aquí en Asturias las posibilidades que tenía, el Langreo me dio la opción de
de poder jugar en segunda B con ellos. Y bueno, les comenté el tema de que a lo mejor en enero tenía la posibilidad de irme. Me dijeron que no había ningún problema y cuando llegó diciembre, pues hablé con el Guaje y me dijo, mira, hablé con el entrenador y me dijo, mira, no van a fichar jugadores veteranos, en mente no tienen ficharte, pero puedes venir a hacer la pretemporada, venir a prueba, si quieres. Me dijo, lo único que es que vas a gastar el billete de avión. Y dije, pues para allí voy. Me dijo, ¿vienes para mi casa a hacer la pretemporada? Y oye, lo peor que vas a hacer es conocer Nueva York. Y dije, pues allí fui y al principio de la pretemporada estábamos ahí en Nueva York, luego fuimos a Jacksonville, en Florida, y al acabar esa parte, que era cuando ya se me acababa, el entrenador me dijo que quería que continuara la siguiente parte, que era en Manchester, en la ciudad deportiva del City. Y fui para allí, jugamos un par de partidos amistosos, la verdad que estuve bien y nada. Y el entrenador me dijo, oye, queremos que continúes. Y bueno, me ofrecieron un contrato y me quedé. Bueno, esa aventura americana, aventura de ir con la maleta a las botas y... Sí, además, yo creo que también me ayudó de que, bueno, yo siempre había estado estudiando inglés y en el momento de hacer la entrevista que tuve con él para continuar, venía el preparador físico que era español conmigo como para hacer de traductor y ya hablé en inglés con él toda la entrevista y yo creo que eso también me ayudó, es decir, mira, pues oye, se arregla y eso al final, poder comunicarte con el entrenador, con los compañeros es muy importante. Pablo, estamos hablando del Guaje Villa, hay que decir que coincidiste con él en el Sporting de Gijón y bueno, lo primero, no sé si en algún momento de vuestras vidas, 12, 13, 14 años antes, imaginabais encontraros en Nueva York jugando al fútbol, que sería una gran sorpresa, y también entiendo que Villa fue una parte fundamental, ¿no?, para irte para allá. Sí, sin duda. Vamos a ver, si él no hubiera estado en Nueva York, yo tampoco habría ido. Es decir, al final coincidió todo. Principalmente que realmente cuando fui estaba bien, venía de estar bien con el Langreo, estaba en un buen momento de forma y hice bien la pretemporada y sabía que era una oportunidad muy importante para mí y me salieron bien las cosas. Pero evidentemente ir de la mano de David, pues al final él tenía mucho peso también allí. Y bueno, y claro, pensar, yo a David lo conocí cuando yo tenía 19 años y él 18. Wow. Pensar que 15 años después íbamos a jugar en Nueva York, pues era inviable. Y luego, según cómo se desarrolló su carrera, que llegó hasta donde llegó, pues poder finalizar la carrera jugando contra él, pues era un aliciente más. Wow. Pablo, sinceramente, ¿conocías algo de la MLS? ¿Sabías más o menos cosas sobre la liga? ¿O fuiste también un poco, bueno, con unas nociones básicas sobre la MLS, pero tampoco tenías un conocimiento tan grande? No, la verdad es que no conocía mucho, pero bueno, David es un loco del fútbol y los meses que estuvo allí ya se estaba enterando de todo, ya lo sabía todo. Entonces, cuando llegué allí a su casa, ya me empezaba a poner vídeos. Pues este jugador lo fichó no sé quién, este viene tal, me estuvo explicando el draft, me estuvo explicando todo. Ajá. Y al final es una liga que, claro, tiene un formato muy distinto, es una manera, un negocio del fútbol completamente distinto a lo que hay en Europa y me parece muy atractivo, porque al final cualquier equipo puede luchar por el título, el haber playoff lo cambia todo y realmente me parece que es muy atractivo para el espectador. Pablo, si me permite, vamos a ir un poquito solo al plano personal, al más personal. Cambias Langreo, bueno, cambias tu vida de Galicia durante mucho tiempo, en Cantabria, en Asturias, la vida de prados, de verde, y te metes en la capital del mundo, en la Gran Manzana. El contraste sería terrible. Además, tengo entendido que no habías estado nunca en Nueva York tampoco. No, nunca había estado en Estados Unidos. Mira, más que mi carrera fue muy rara porque yo crecí yo soy asturiano y crecí en Lugo. Uh-huh. Con 18 años me fui al Sporting, con 26 para el Depor, con 28 a Santander, con 32 vuelvo al Lugo. Es decir, solo había estado de España. Todos los equipos que había por aquí juegan todos. Y claro, el cambio es brutal y la ciudad es increíble. Y
no es lo mismo ir de vacaciones y conocerla como la conocen los turistas que realmente vivir allí. Y la verdad que me quedé enamorado. Probablemente ha sido la mejor experiencia de mi vida, porque poder disfrutar del fútbol profesional en esa ciudad y luego conocer el país, porque al final viajas mucho, tanto para mí como también para la que era mi novia allí, que bueno, ahora es mi mujer, pues fue una experiencia única. Te llamaría la atención todo, ¿no? Supongo, porque allí que todo se hace a lo grande en Estados Unidos. Fuisteis además a la parte norte o a la parte exterior de la ciudad, es decir, no estabas metido justo en la Gran Manzana, porque también entiendo, entre otras cosas, que la vida allí tiene que ser absolutamente casi imposible de sostener. Es decir, el buscarte un piso o lo que sea, pero te vas a la parte exterior de Nueva York. ¿Cómo era un poco el día a día? Bueno, sí, vamos a ver, una de las posibilidades que miramos en principio fue poder vivir en la ciudad, pero bueno, es muy complicado, es todo extremadamente caro y el club nos ponía a disposición unos apartamentos en un pueblo, el típico pueblo americano de la gasolinera, el motel y eso, pues aún así. Y además que nos quedaba cerca de donde entrenábamos, porque entrenábamos en un pueblo de Westchester y la verdad que muy bien. Luego tuve coche para poder moverme y luego pues, todas las semanas, un par de veces o 3, bajábamos a la ciudad o en coche o en tren, como fuera. Y luego que al final que tuve muchas visitas. Vino todo el mundo a verme y al final hacías turismo con la gente que venía de visita y bueno, cansé de ver todo. Al Hostal Álvarez, ¿no? Se iban todos, ¿no? Al Hotel Álvarez. Bueno, me parece que tuve 8 visitas durante el año. El cambio, Pablo, supongo que bueno, en tu caso ya de segunda vez con el Langreo a la MLS, ese retorno, además una liga muy en crecimiento, también sería también importante, ¿no? Sí, vamos a ver, yo venía del fútbol profesional y estuve 4 meses en Langreo, que estuve fenomenal, un equipo humilde, pero en el que disfruté mucho y que siempre estaré agradecido. Y luego vuelves a meterte en el fútbol profesional, pero a todos los niveles, con una infraestructura brutal, teníamos unas instalaciones increíbles, el club tenía unas oficinas en Manhattan. Bueno, es a otro nivel, al final es parte del grupo City, que tiene mucho poder y bueno, y luego aparte, pues oye, también coincidir con estrellas, porque al final poder compartir vestuario con Pirlo, con Lampard, con el Guaje, luego llegó Andoni Iraola, pues la verdad que lo tuvo todo. Te iba a decir cómo era, o sea, cómo es el recibimiento cuando llegas allí, bueno, te encuentras en un año en el que te encuentras a Frank Lampard, por ejemplo, a Andrea Pirlo, que yo creo que eso también te tiene que dejar un poco con la boca abierta, ¿no? Cambiarte allí con ellos en el vestuario y no sé, en el trato también personal con ellos, ¿cómo era? Para alguien que ha sido futbolista, pues poder compartir con gente de tanto nivel, pues es una pasada. Ellos llegaron a mitad de temporada, aunque a Frank ya iba a venir, ya lo conocimos cuando estábamos en Manchester y la verdad que me sorprendió. Es un gentleman, la verdad que es un tío súper educado, un gran profesional. Y luego con Andrea, pues al final teníamos mucha más relación, porque él al final se juntaba más con los españoles, porque al final entre italiano y español pues nos arreglábamos bien y hacíamos mucha más vida con él y bueno, en las concentraciones estábamos juntos, en los entrenamientos y Lampard pues bueno, hacía más vida con la gente de habla anglosajona. Y formaste ahí un grupete ahí también de españoles con David Villa, por supuesto, lo decías, con Andoni Iraola, también estaba un muy joven Angeliño, que montasteis ahí vuestro grupete, ¿no? Entiendo, de españoles, y no sé si también con otros compañeros de vestuario, muchas veces con los jugadores latinos o también otros compañeros que te llamaran la atención, porque es verdad que había gente importante de Estados Unidos como Mix Disquero, estaba también McNamara. ¿Cómo fue esa convivencia allí? La verdad que muy bien, teníamos un grupo muy sano y el tema es que, bueno, al principio evidentemente pues te relacionas más con la gente que habla español. Había una serie de jugadores colombianos con los que hicimos mucha relación y luego pues con los americanos pues, hombre, al final compartes mucho en el día a día y
vamos a ver, son gente súper respetuosa y, por ejemplo, con nosotros, como veníamos de España, bueno, David, porque evidentemente es un grandísimo jugador, nos tenían mucho respeto y te escuchaban y te preguntaban y la verdad que... Y luego convives mucho porque allí los viajes son muy largos, hay mucha concentración y la verdad que tengo un gran recuerdo de todos. Son jugadores como Tommy McNamara, Miss Diskeru, Chris Winger. La verdad que fue un año inolvidable. Pablo, das el salto también, bueno, al estadio de los estadios casi, porque te vas juega New York City en el Yankee Stadium, el estadio de los 1.000 millones de euros, que es una absoluta pasada. Cuando uno se ve allí, también en las dimensiones, bueno, en un campo que está hecho para jugar al béisbol, ¿no? Pero cuando uno se ve allí, se pellizca, se lo llega a creer. ¿Cómo son las instalaciones también por dentro? Supongo que serían alucinantes, ¿no? Es alucinante, porque es eso, es que es un estadio de los más importantes del mundo a nivel deportivo. Es decir, es historia viva del deporte. Poder estar ahí, poder cambiarte allí, es como quitaban y ponían el campo, es decir, acababa el partido y quitaban el campo, literalmente. Wow. Realmente es una pasada. Y luego, a mí me ha pasado que cuando eres joven no valoras, porque te parece que es lo normal, el día a día, el ser futbolista, el estar en campos llenos de gente, pero cuando tienes 35 años y ya sabes que se te acaba, volver a disfrutar de eso, para mí lo disfruté más que cualquier otra experiencia. El ir a estadios llenos, jugar en el Yankee Stadium con 30.000 o 40.000 personas, eso fue una pasada. Una franquicia nueva, que no hay que recordarlo tampoco. En lo futbolístico, llegas, haces las pruebas que nos has comentado, la pretemporada y luego, bueno, durante el año es cierto que tienes a gente pues con un gran peso, sobre todo a lo mejor en el centro del campo, además que donde tú te desempeñas, con Lampard, está Pirlo. Juegas 8 partidos, si no me equivoco, en total. Pero cuéntame un poco, en lo futbolístico, ¿cómo fue la experiencia también? El tipo de juego, la adaptabilidad. Bueno, vamos a ver, el año estuvo marcado porque éramos un equipo nuevo. Entonces, un equipo nuevo con jugadores nuevos, ya lo decían allí, que era muy difícil hacerlo bien. Y realmente estuvimos mal todo el año. Fuimos dando muchos cambios en la alineación, en el sistema. Y eso, yo en la pretemporada estuve bastante bien, pero justo antes del primer partido tuve que ir a España para legalizar el pasaporte por lo del tema del visado. Entonces ya no empecé jugando el primer partido. Y los primeros partidos pues estaba fuera. Entonces teníamos un filial que jugaba en la USL, el Wilmington Hammerheads. Entonces venían a jugar contra New York Red Bull 2 a New Jersey. Entonces 5 jugadores que no estábamos jugando al principio fuimos a jugar un partido con ellos. Y la verdad que jugué bien también. Y entonces a partir de ahí empecé a entrar en el equipo. Jugué un partido de suplente y luego ya empecé a jugar de titular. Y la verdad que estaba bien y hice buenos partidos. Lo que pasa es que no ganábamos, perdíamos y entonces pues perdí protagonismo. Y durante esa primera parte de la temporada pues sí que iba teniendo minutos, pero los resultados no eran buenos. Y luego jugué un partido de la US Open Cup, que jugué titular y fallé un penalti en la prórroga y a partir de ahí jugué menos. Y luego ya llegaron Lampard, llegaron Pirlo y ahí ya perdí protagonismo, ya no jugué. Bueno, era más difícil, al final yo estaba jugando de media punta casi siempre. Bueno, en el momento que está Lampard, pues evidentemente pues se cierran las oportunidades. Y fue una pena porque realmente me encontraba bien y fue un año que estaba con confianza, pero bueno, al final el entrenador toma decisiones y sí que fue un año un poco convulso de resultados y de sensaciones del equipo. Con Jason Kreis ahí en el banquillo. Pablo, lo apuntabas antes, jugaste un partido de Copa también contra el mitiquísimo New York Cosmos, en el que estaba Raúl, estaba Yoce, estaba Rubén Mover. También, bueno, encontrarte con ellos allí en Nueva York, también supongo que sería una experiencia, ¿no? Era jugar contra Raúl y todo eso. Sí, contra Yoce ya había jugado bastantes veces, contra Raúl también había jugado
pero bueno, Raúl a mí me causó una gratísima impresión. De hecho, estábamos en el túnel de vestuarios para salir al campo y él estaba de capitán y vino a buscarme, a saludarme, ¿qué tal estás, Pablo? ¿Que te encuentras bien aquí? Y a partir de ahí él vino a muchos partidos nuestros. De hecho, fuimos también a ver el US Open con Raúl y la verdad que es una persona muy humilde, que sabe mucho de fútbol y que me cayó fenomenal. Y estoy seguro que va a tener mucho éxito ahora en su etapa de entrenador. Wow, los encuentros allí en la Gran Manzana con Villa, con Raúl, en fin, te rodeaste bien, ¿eh? Te rodeaste bien allí. Sí. Pablo, de los partidos que jugaste o de los que estuviste convocado también, ¿qué rival, qué estadio, qué momento recuerdas así que te dijeras, no sé, estoy jugando contra este en el día de hoy, contra esta estrella también, o estoy jugando en este estadio que no conocía nada y me ha impresionado muchísimo la afición o la infraestructura misma? Bueno, es que en la mayoría de los estadios hay muy buen ambiente y además es un ambiente distinto que aquí. La gente va al fútbol a disfrutar, a pasar un buen rato, a comer, a beber, nadie te insulta y luego hay unos estadios impresionantes. Por ejemplo, ahora uno que me viene a la mente es el de los New England Patriots, que jugamos contra New England Revolution y es un estadio impresionante. Y luego había jugadores muy buenos, jugadores que desconocías y que allí tenían mucho nivel. Estaba Jovinko, era espectacular. Jovinko tenía un nivel, es decir, hacía lo que quería. Luego el estadio de Galaxy es bonito también, tiene mucho ambiente. Bueno, al final te impresiona todo y la organización, cómo está todo organizado, los viajes, todo. La verdad que es que me encantó, la verdad. Tengo muy pocas cosas malas que decir. Pablo, ¿qué te traerías tú de allí, de Estados Unidos a la Liga de España? Que tú dijeras, pues no lo sé, el tema show, el tema de cómo se vende la propia liga. Mira, me llamaba mucho la atención el tema que lo dirigía toda la liga. Es decir, empezaba la temporada y te decían qué día jugabas cada partido de la temporada, a qué hora y qué televisión lo iba a dar. O sea, sabías todo ya, ¿no? Todo el calendario completo. Luego, todos los actos que hacías estaban muy bien organizados. Te venían esta semana, oye, tenemos que ir a la tienda de Adidas porque va todo el equipo, tenéis que ir a firmar autógrafos, tenéis que ir todos con el polo y íbamos todos para allí. Va a haber un acto en una tienda de deportes, necesitamos a alguien que hable inglés y que hable español. ¿Quién quiere ir? Todo muy bien organizado. Los viajes, todo. La verdad que los horarios, llegabas antes del partido y te decían, el partido es a las 7. Y 2 horas antes te decían, el partido va a empezar a las 7:16. Lo calculaban según el tráfico que hubiera ese día en la ciudad. Decía, pues el partido empieza a las 7:16. Pues así empezaba. O sea, que sufría modificaciones incluso sobre el momento, o sea, si era necesario. Sí. Wow. Y también, por ejemplo, no sé, el tema televisivo, que no sé si es verdad que los equipos incluso saltan a calentar justo cuando la televisión, entre comillas, ordena que ya es el momento de la retransmisión. No sé si todo eso también es así o... Sí, está todo organizado para el espectador. Es decir, acababa el partido y daba igual que ganaras, que perdieras, te venían y tenías que estar tirándole camisetas a la gente, tirándole balones. Acababa el partido y tenías una zona donde había 50 aficionados que podían estar con nosotros para que charlaran contigo, que les firmaras algo, que te hicieras una foto. El tema de la prensa, al acabar el partido, pues tenías 5 o 10 minutos en el vestuario y a partir de ahí, pues entraba, como en la NBA, entraba la prensa en el vestuario y hacer entrevistas o verte cómo te vestías. Una cosa que también quiero que me comentes que era al revés. Hemos hablado de qué te traerías aquí y qué te llevarías tú de España allí. Por ejemplo, no sé, temas como la rivalidad entre el New York Red Bull y el New York City, el derby del Hudson. No sé si tú lo ves desde aquí y dices, bueno, todavía le falta a lo mejor tener ese nivel de intensidad como pueda ser en España, o qué te llevarías tú para allá, para Estados Unidos. Hombre, al final es complicado porque aquí lo que tenemos es mucha tradición y mucha pasión. Allí
Es decir, nosotros perdíamos el partido y no pasaba nada. La gente estaba contenta, la gente aplaudía, le tiraba los balones y estaban contentos. Aquí, si pierdes, no vale más no tirar. Es distinto. Y luego, vamos a ver, el nivel de aquí va a ser complicado que algún día lleguen. Es decir, a principio de temporada tuvimos una reunión con el comisionado, no con el comisionado, con el director deportivo de la liga, y nos decía que el objetivo de la MLS era llegar algún día a ser la mejor liga del mundo. Me parece que va a ser muy complicado, pero va a ser una de las más potentes seguro. Wow. ¿Y te dio tiempo, por cierto, estando en Nueva York, a ver otros deportes, a ir al béisbol, al baloncesto, al hockey? Sí, lo vi todo. Fui al Yankee Stadium, evidentemente, a ver a los Yankees. Fui a ver el US Open, a Rafa Nadal. Fui a ver a los Rangers un par de veces, que es impresionante el hockey. Y luego, cuando empezó la temporada del fútbol americano, fuimos a ver a los Jets un par de veces, que también es una pasada. Es una pasada. Y además tuvimos la posibilidad de estar abajo en el campo cuando calentaban, ver a los jugadores de cerca. Porque al final también David tenía unas posibilidades que yo no tenía, porque bueno, tenía una serie de contactos y de invitaciones y yo al final me veía beneficiado porque iba a sitios con él y la verdad que, bueno, es una pasada. Además, Nueva York pues, es un sitio donde no todo el mundo tiene acceso a todo. Bueno, de esta manera sí que lo tuvimos. Ahora sí, ¿te hubiera gustado alargar más tiempo allí tu estancia en Estados Unidos? ¿Seguir jugando? Sí. Yo estaba convencido de que iba a seguir en otro equipo porque realmente había jugado bien. Lo que pasa es que, bueno, al final te penaliza pues que tienes 35 años, de que has jugado, al final fue 10 partidos en total en toda la temporada. Y bueno, intenté buscar equipo en la USL o la NASL, pero no surgió nada. Y además justo ahí al final de temporada empecé a tener molestias ahí en el pubis y cuando surgió la oportunidad de poder ir a probar ya no me encontraba muy bien en enero, ya habiendo acabado la temporada. Y bueno, y se cerró la oportunidad. Pero sí, me hubiera quedado en cualquier sitio. Regresaste a España, ¿no? Al Langreo, a Llarena también, Sí, ¿es tu último club? sí, volví y eso, como tenía problemas del pubis no acababa de seguir, pero bueno, en Langreo me llamaron, me dijeron que empezara a entrenar, a ver si mejoraba y al final jugué el playoff de ascenso. Y luego ya los 2 últimos años ya jugué, bueno, amateur aquí en Llanera por empezar a entrenar también y como entrenador y bueno, y ahí se acabó. No sé si en tu cabeza ronda la posibilidad, ¿por qué no?, de volver algún día para allá como técnico o no cambiamos el cachopo por la hamburguesa. No, vamos a ver, al final todo depende de la situación familiar y demás. Sí, me encantaría en algún momento poder vivir más experiencias fuera y ojalá fuera en Estados Unidos. Pero bueno, al final también depende de la situación que tengas. Mi mujer tiene un negocio familiar y bueno, eso al final también te ata un poco. Las 2 últimas ya para acabar. A la gente que esté pensando en irse a Estados Unidos, al futbolista que esté pensando, oye, pues no sé si merece la pena o no la experiencia, tanto chavales en etapa universitaria como jugadores que estén en los 24, 25 años o jugadores a lo mejor un poco más veteranos como tú te fuiste, en cualquiera de las etapas, ¿les recomiendas que vayan para allá? Sí, sin duda porque es una liga en crecimiento, es una experiencia vital muy importante. Lo que sí que creo que ahora, un caso como el mío de ir allí con 34 años cada vez es más difícil. Quieren jugadores más jóvenes y yo creo que es muy recomendable para los chicos que puedan ir a estudiar allí a la universidad y poder jugar en la universidad. Porque si realmente son buenos, van a tener la posibilidad de ser profesionales allí. Y ser profesional allí, puedes hacer una carrera muy bonita y luego aparte el poder estudiar allí una carrera a nivel profesional en el futuro creo que te va a abrir muchas puertas. Y a la gente que se siga pensando que todavía que la MLS, bueno, que es una liga muy inferior o que pueda ser una liga de gente que va a retirarse allí, ¿qué le decimos? Porque yo creo que lo primero que deberían de hacer es ver, ¿no?, un partido seguramente de la liga de la MLS para ver lo igualado que es.
Sí, la liga es muy atractiva. Sí que tiene que mejorar y va a mejorar y sobre todo creo que en el fútbol americano lo que tiene que mejorar es la base, porque hay muchos jugadores y hay jugadores muy buenos, pero muchos de ellos tienen unos déficits de base, ¿sabes? De conceptos que aquí ya te los trabajan desde pequeño y allí sí que en algunos jugadores lo notas. Pero claro, cada vez va más y cada vez hay más jugadores de fuera y cada vez hay más nivel. Y cada vez hay jugadores más jóvenes y luego que es una liga con muchísimo ritmo, con mucho físico. Pablo Álvarez, ex del New York City, que te agradezco muchísimo haberte conocido. Me quedo con eso que has dicho de que para ti fue la guinda del pastel después de toda tu carrera y bueno, y que hayas compartido este ratito en tu experiencia en Nueva York y de haber vivido en la Gran Manzana, porque nos has transmitido todo lo que supuso para ti a nivel personal y profesional. Bueno, muchas gracias a ti. Un placer. Pues ya lo han escuchado, Pablo Álvarez, que formó parte de la historia del recién creado New York City, que comenzó posteriormente como técnico en las inferiores del Sporting de Gijón, que ha sido segundo entrenador de José Alberto en equipos como el Mirandés o el Málaga. Hasta aquí un nuevo capítulo de Destino MLS. Ya lo saben, no se olviden de reír.